¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Te Defendemos. Lo hemos escuchado más de una vez. Toda persona sujeta a un procedimiento penal debe contar con el reconocimiento, protección y garantía de una defensa adecuada. Y es que esto es una norma constitucional que comprende, entre otras cosas, el derecho a nombrar un abogado o que le sea designado un defensor público federal. En nuestra Constitución, desde el año de 1993, ya se habla de la defensa adecuada. Nada más que esta situación de la defensa adecuada se ha ido perfeccionando conforme ha pasado el tiempo, porque dentro de las cuestiones principales de esta situación de una defensa adecuada es que cualquier imputado, cualquier persona que esté sujeto a una investigación o que esté sujeto a un proceso tiene ese derecho a una defensa adecuada. Esto quiere decir que necesariamente tiene que ser asistida y representada por un abogado o un licenciado en Derecho, y ahorita ya se establece que tiene que ser titulado, ¿sí?, para que pueda representar a los imputados y para que pueda hacer uso de todas las garantías y todos los derechos que tienen esos imputados o sujetos a un proceso penal, o inclusive cuando son sentenciados estos. La reforma constitucional en materia penal de junio de 2008 establece que el inculpado debe ser asistido por un abogado o defensor y no por una persona de confianza, y que además la defensa adecuada esté vigente en cada una de las etapas que comprende el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Esta situación se ha ido puliendo, se ha ido estableciendo porque, pues obviamente una persona que aunque sea de tu confianza, pues a lo mejor no tiene los conocimientos necesarios para hacer una defensa adecuada. Y entonces ahorita se estableció en esta reforma del año del 2008, en el principio de este nuevo sistema, que la persona tiene que ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Esto de alguna manera garantiza que tiene los conocimientos suficientes para hacer una buena defensa. Pero esta garantía se estableció para este nuevo sistema. Sin embargo, se aplica ya esta garantía desde el 2008 para el sistema tradicional también. Es una garantía que entró inmediatamente después de que fue publicada esta reforma constitucional. ¿Qué otros aspectos debe incluir la defensa adecuada? ¿Qué pasa cuando existe una violación a los derechos del inculpado? ¿Y cuál es el papel de los defensores públicos en esta materia? Hoy, la defensa adecuada como derecho fundamental. Comenzamos. Ya está con nosotros aquí en el estudio de Te Defendemos Ivonne Mares Aedo. Ella es defensora pública en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas en el gracias programa. Por invitarme. Bienvenida, al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y como lo dije al principio del programa, lo hemos escuchado muchas veces, este derecho de tener una defensa adecuada, pero ¿qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una defensa adecuada? Bueno, el derecho de defensa adecuada es un derecho fundamental consagrado a nuestro favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien. El cual nos ayuda y nos garantiza a estar debidamente asistidos, no solamente por un abogado, sino tiene que ser un abogado técnico, con conocimientos suficientes aptos para poder enfrentar un proceso judicial debidamente, presentarse ante todo el proceso todas las veces que se requiera ante un juzgado. Esto es ya no solo una persona recomendada por un familiar o algo así, tiene que ser ya un abogado titulado y con experiencia profesional, ¿no? Efectivamente, anteriormente a la entrada de la reforma del 18 de junio del 2008, se consideraba lo que se conocía como persona de confianza. Actualmente, en la entrada en vigor de esta reforma, entra lo que se llama ya que tiene que estar asistido de un licenciado en Derecho, que tiene que contar con un título, que no solamente lo represente como una figura, como una persona, sino que efectivamente tenga una asistencia real, material, técnica y jurídica durante todo su proceso, desde la etapa de averiguación previa hasta la etapa de ejecución de sentencias. Bien, ¿con esto quiere decir que entonces la defensa adecuada no es un concepto nuevo? Pues es un concepto innovador a partir de la reforma. Si bien es cierto, ya si bien estaba consagrado en nuestra Constitución, el tener a una persona de confianza y contar con un abogado, pero ello no, o sea, el concepto ya tan explícito, explícito, ajá,
viene a partir de la reforma. Entonces es un concepto innovador que ha traído muchos beneficios a todos los gobernados. Bien, y recordarle a la gente que esta reforma constitucional de 2008 es la reforma en materia penal, ¿no? Sí. ¿Hay algunas otras novedades que haya traído esta reforma en esta materia? Pues sí, realmente lo que ha traído aparejado es lo que es el principio pro homine, que es precisamente verificar que todo lo que le beneficia a los gobernados se aplique en favor de ellos. En este caso se dio entrada al artículo 8º, inciso E, de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación a que toda persona debe estar protegida y garantizada asistida por un abogado, y que debe ser proporcionado por el Estado. Bien, en estas intervenciones de los abogados, en esta intervención de los defensores, se habla de defensa adecuada, pero también hemos escuchado otro concepto que se llama debido proceso. ¿Es lo mismo? No, si bien es cierto, pareciera que es lo mismo, pero realmente lo que es el debido proceso va encaminado de una defensa adecuada. La defensa adecuada es el camino a través del cual se lleva un debido proceso. Esto es que todas las formalidades que requiere un procedimiento se conlleven y se configuren en una defensa adecuada. Digamos que van de la mano. Van de la mano. Muy bien, ¿y cómo saber si está siendo afectada esta defensa adecuada o este debido proceso? Se lo voy a preguntar a nuestra invitada, pero esto después de esta primera pausa. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada Mares, quiero invitarla a ver el siguiente sondeo. El equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente cómo consideran ellos que debería ser una defensa legal. Vamos a ver lo que nos dijeron. Pasó un problema así de que yo era inocente y la verdad es que no, porque sí me estaban culpando algo que no lo hice, sin embargo no, pues me di cuenta que no son honestos. La defensa estaba muy difícil ahora sí que de resolver el problema. Pero tuve que buscar mi defensor particular para que yo pudiera salir del problema. Pues primero que no hubiera corrupción, que no fueran corruptos, lo primero. Y que fueran sinceros en verdad, ¿no? Si tiene chance de hacer algo, que no nada más te sacan el dinero. Generalmente es lo que pasa. Pues que fuera bueno, lo más claro posible y que diera la cara por nosotros que somos los ciudadanos, ¿no? Y que no se viera mucho de los ves que luego muchos los influyentes son los que tienen las de ganar. Esperaría que me defendiera adecuadamente y basados en la ley. Y bueno, no por ser de oficio hiciera menos de lo que debería hacer cualquier otro defensor, ¿no? Sí, honestos, ¿no? Más bien. Todo lo que es legal, ¿no? Pues, sí, pues, sí, como dicen, todo lo que sale mal, pues todo nos perjudica. Yo creo que hay como 3 puntos importantes para una defensa legal. Una, que sea una persona, o sea, si nos referimos a defensa legal para ti, un abogado o una persona, ok, que sea una persona que tenga una relación muy afín contigo, que te sea muy explícita en todos los casos, y una tercera, que realmente esperas que sea cabal, coherente y a lo mejor muy que lleve a cabo su juramento para que nunca te falle, ¿no? Honestidad y que me hable, o sea, como son las cosas, la realidad en el punto en que estamos y pues resultados.
pues del defensor siempre se va a esperar la lealtad y que te hablen claramente. Ajá, eso es como lo que esperaría y pues yo creo que la mejor asesoramiento. Pues de la manera más honesta, ¿no? Básicamente, y siguiendo honestidad, pues obviamente se lleva una buena resolución. Que fuera eficiente, ¿no? Que quizá respondiera a las necesidades de la persona a la que está defendiendo y no necesidades propias o de alguien que pueda beneficiar. ¿Cuál es su impresión, licenciada? ¿En realidad sabemos lo que implica una defensa adecuada? Como se advirtió del sondeo, la mayoría de las personas desconocen realmente cuál es ese derecho fundamental que les otorga la Constitución y no pueden ejercerlo a plenitud. El instituto lo que está haciendo es difundir precisamente que la gente conozca que tienen ese derecho y que realmente el hecho de no pagar una defensa no demerita los servicios que se proporciona el instituto, sino por el contrario, nuestros principales ejes rectores es la probidad, la honestidad, la excelencia, el profesionalismo. Entonces realmente muchos creen que pagándole a veces a un abogado van a tener un servicio eficiente, de calidad, y cuando desgraciadamente en muchas de las ocasiones no es así, y es cuando acuden a la Defensoría Pública para que nosotros les prestemos un servicio. Sí, porque hablan de corrupción, hablan de honestidad, pero creo que la defensa adecuada va más allá, ¿no? Sí, es no solamente estar presente en las audiencias, de forma física, sino realmente tener una participación efectiva, ejercer esos derechos que ellos tienen ante el juez, ante el Ministerio Público, ante el juez de ejecución. Eso se trata de la defensa adecuada. Muy bien, y ahora que menciona esta difusión que está haciendo la Defensoría Pública, ¿es obligación de nosotros estar enterados de nuestros derechos o es obligación de las autoridades dar a conocer lo que implica una defensa adecuada? Pues considero yo que en primera instancia nosotros como ciudadanos debemos ser conocedores de nuestros derechos para poder ejercerlos a plenitud en primera instancia. Y en segunda instancia, el Estado está obligado a informarnos de esos derechos. Cuando alguna persona es detenida, inmediatamente la autoridad policial debe de informarnos nuestros derechos, debe leernos, darnos lectura a una cartilla de derechos para hacernos conocedores de qué se nos acusa, quién nos acusa, por qué se nos acusa, saber que debemos contar con un abogado, saber que debemos guardar silencio. Y a veces, si desconocemos esa circunstancia, a veces caemos precisamente en lo que mencionan las personas aquí en el sondeo, en ese tipo de corrupción por parte a lo mejor de los policías, por parte de no saber nuestros derechos y no ejercerlos debidamente. Muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguna persona está enfrentando ya un proceso penal y no conoce estos derechos? ¿Quién es la autoridad que debe como ser garante de que se respete? Pues desde un inicio tendría que ser, es el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa quien debe ser garante de esos derechos al permitir el acceso a todos los datos y registros de la información que obran respecto de la detención, igual hacerles del conocimiento quién es la persona que los está acusando, por qué los está acusando. Posteriormente ya en lo que es en el juicio, pues a través del juez es como se hace efectivo y se garantiza ese derecho al permitirnos aportar pruebas, desahogar pruebas, citar a los testigos, a las personas que tienen conocimiento sobre los hechos que se están investigando, y en última instancia pues sería a través de el juez de ejecución de penas. Y esto va también para el nuevo sistema de justicia penal, ¿no?, que está en tránsito, que sea el juez quien deba ser garante de estos derechos, ¿no? Sí, efectivamente, el juez debe de vigilar. Ello no implica que deba entorpecer o verificar cuál es la forma en que trabaja o que elabora, ya sea el defensor público o el defensor particular. Simplemente debe ser garante y ayudar a que a que se atienda el principio de contradicción de las partes, es decir, que no haya una desigualdad procesal, que tanto el Ministerio Público, que en este caso es el representante de la sociedad, como la defensa tengan la igualdad de armas para poder enfrentar el proceso debidamente, con un debido proceso. Muy bien, nos hablaba del principio pro homine y aquí quisiera saber cuáles serían el papel que juegan los tratados internacionales y el papel de ustedes como defensores públicos en esta materia, pero esto después de nuestra segunda pausa. En un instante regresamos.
Regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada, vamos a ver cuáles son los derechos del imputado durante un procedimiento penal. Rápidamente, vamos a verlo. El capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los derechos del imputado durante el proceso. Respeto al derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, así como proteger la información sobre su vida privada y los datos personales. Toda persona debe ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Contar siempre con la asistencia de su defensor, quien deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. También contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, de acuerdo a la legislación aplicable. Todas las autoridades involucradas en la etapa inicial del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima u ofendido conozcan sus derechos. Y el respeto a su libertad personal. Nadie podrá ser privado de la misma hasta que exista un mandamiento dictado por una autoridad judicial. Licenciada, pues vemos que en realidad la defensa adecuada lleva de la mano el respeto a los derechos humanos de la persona, ¿no? Aquí, ¿qué papel juegan los tratados internacionales en materia de derechos humanos? Pues un papel preponderante, porque son los que van a dar coherencia o dan coherencia a nuestro sistema jurídico nacional en cuestión de las garantías judiciales que tiene todo gobernado. Específicamente el que está regulando, el que regula es la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y ahí qué pasa si la persona siente que están siendo violentados sus derechos, si siente que no está siendo respetado, que no está recibiendo una defensa adecuada? ¿Qué puede hacer? Pues puede hacerlos valer ante el juez de la causa o ante el Ministerio Público, haciendo valer de que que no han sido garantizados ese derecho fundamental, que no fue garantizado debidamente, en este caso por el Ministerio Público o por el juez. ¿Aquí qué papel juegan ustedes como defensores? Pues un papel preponderante, porque somos somos la parte que da cimiento a una defensa, a que una persona que es inocente pueda demostrar su inocencia, a que realmente exista esa igualdad de partes, que no solamente sea una figura ilusoria, sino que sea realmente una figura eficaz, eficiente, que esas personas se sientan protegidas, se sientan garantizadas por el Estado. De acuerdo, si alguna persona no está, pues digamos, no está conforme con el papel que está jugando su abogado particular, ¿puede solicitar ahí en el Ministerio Público la ayuda de algún defensor público como ustedes? Sí, automáticamente cuando la persona desea designar al defensor público, nosotros tenemos la obligación de intervenir inmediatamente, y así lo solicita ante el Ministerio Público o ante el juez, y automáticamente nosotros tenemos que prestarle ese servicio. Muy bien, licenciada, pues si le parece bien, vamos ahora con algunas preguntas del público sobre este tema. Bien, ya tengo aquí la primera llamada, es de la señora López de Pachuca, Hidalgo. Dice que su hermano José Luis, quien se encuentra procesado como probable responsable del delito de secuestro, designó un abogado particular como su defensor, pero por un accidente no pudo presentarse a la audiencia, por lo que el juez le designó a un defensor público, el cual pidió se difiriera la audiencia. ¿Es correcto lo que pidió el defensor y cuál habrá sido el motivo de solicitarlo, ya que su familiar tiene más de 6 meses detenido? Es correcto, precisamente atendiendo al principio de defensa adecuada, para ejercer su derecho a plenitud, en cuestión de que es necesario imponerse de los autos para conocer a plenitud todas y cada una de las constancias que conforman el expediente, y no brindar nada más una asistencia somera, sin conocimiento previo al caso. Es necesario imponerse, verificar qué es lo que ocurre, qué es lo que acontece dentro de la causa penal, verificar qué pruebas se han desahogado, de qué trata la diligencia, para poder entonces ejercer ese derecho de defensa adecuada en favor del justiciable. Muy bien, aquí tengo otra pregunta, es de la colonia Morelos de esta ciudad. El señor Carlos Barbosa nos dice que citaron a sus suegros en el Ministerio Público porque él les vendió un coche que ahora se entera es robado. Lo compró en un lote de autos, no sabía su origen y se ha enterado por familiares que lo están investigando. Él se ha presentado al Ministerio Público para aclarar la situación y le ha negado toda información. Pregunta que si tiene derecho a designar un defensor público y a conocer el contenido de la indagatoria. Efectivamente, tiene derecho a designar al defensor público inmediatamente que él así lo requiera, solicitarlo ante el agente del Ministerio Público
y, por supuesto, tiene derecho a conocer todas y cada una de las constancias que conforman la averiguación previa para poder estar en posibilidad de defenderse, de saber de qué se le acusa, quién lo acusa, por qué lo acusa y poder ejercer precisamente ese derecho de defensa adecuado. Muy bien, esta otra llamada es de la señorita que no quiere dar su nombre. Nos comenta que la están acusando de falsificación de documentos. Nombró un defensor particular que la citó en el Ministerio Público para tomarle muestras de escritura y ella no quiso proporcionarlas. El Ministerio Público le dijo que puede obligarla y quiere saber si eso es verdad y qué puede hacer. Bueno, en este caso no es verdad porque el Ministerio Público no tiene la facultad de obligar a ninguna persona a que se le sean recabadas muestras de escritura si él no brinda su autorización debido al derecho de transparencia que la protege de datos personales. Entonces no está obligada a que le sean recabadas estas muestras. Bien. ¿Hay alguna instancia que puede hacer eso? Pues solamente a petición, en este caso del juez, una petición judicial, pero el Ministerio Público por sí solo no está facultado para hacerlo. Muy bien, ahí está la respuesta. Esta otra llamada es del señor Jiménez. Nos dice que su hijo mayor, quien es médico del ISSSTE, le llegó un citatorio para presentarse a declarar como probable responsable, aunque no nos dice de qué. Pensaban ir con un abogado, pero no tienen para pagar los honorarios. Quiere saber si antes de presentarse ante el Ministerio Público y declarar quisiera revisar el expediente y entrevistarse primero con un defensor público. Pregunta si esto es posible ya que no sabe qué hacer. Por supuesto, el Instituto Federal de Defensoría Pública ofrece los servicios de defensa completamente gratuitos, sin ningún costo para el usuario, y tiene el derecho a una defensa previa anterior a que rinda su declaración ministerial, conociendo previamente todos los datos que obran dentro de esa averiguación previa. Muy bien, entonces, para precisar, licenciada, ¿en dónde empieza y en dónde termina la defensa adecuada? Inicia desde la etapa de averiguación previa, cuando una persona es puesta a disposición del Ministerio Público para poder iniciar la averiguación previa y finaliza en lo que es la etapa de ejecución de penas. Muy bien, y para que la gente sepa y le quede claro, ¿en qué momento puede pedir los servicios de un defensor público federal? Desde el momento inmediatamente desde que él lo requiera, desde la averiguación previa, ante el juez igual y ante la etapa de ejecución de penas. ¿En cualquiera de estas etapas lo podría hacer? Sí, y de forma gratuita y de forma profesional se brinda el servicio. ¿Alguien puede ir directamente al instituto a solicitar los servicios o tiene que ser ya cuando esté enfrentando como el procedimiento? Puede un familiar acudir ante el instituto, puede ser a través de él o puede ser a través de un familiar. ¿Hay jurisprudencias o hay criterios de la Suprema Corte en este sentido para brindar una defensa adecuada? Sí existe uno, esta 10ª época es la que más se ha encargado de establecer esa jurisprudencia, y hay una, creo que es la más importante, que a nosotros como defensores nos ha brindado o nos ha abierto muchas puertas, que es la de la forma en que el juez garantiza este derecho, que es que el juez no puede o no debe intervenir de verificar la forma en como nosotros como defensores hacemos nuestro trabajo, sino simplemente nos debe de brindar ese apoyo, esas armas para nosotros poder dirimir ante su jurisdicción ese proceso, traer a los testigos que necesitamos, ayudarnos de esa forma, auxiliarnos de esa forma, pero no verificar la forma en que cómo llevamos nuestro cometido. Muy importante, porque a veces se piensa que los criterios o jurisprudencias son únicamente para el actuar de los juzgadores, ¿no? Pero también tienen que ver ustedes como defensores, ¿no? Sí, porque nos apoya, por ejemplo, apoya también en la cuestión de una defensa cuando precisamente no se les brinda esa entrevista previa que requieren las personas. Entonces, cuando no se les brinda esa entrevista previa, privada con su defensor, esas declaraciones prácticamente son ilegales y lo que hace es que no se toman en consideración y no son valoradas por el juez. Muy bien, pues muy importante hablar sobre este tema. Le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa para hablar de la defensa adecuada. Muchas gracias. Gracias. Ella es Ivonne Mares Aedo, defensora pública en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Los espero la próxima semana con más aquí en Te Defendemos y en tanto la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.